Sabi ni Chama, may nag-iisa lang kanyang nanay at sabi nga gano'n, ipag-pray nyo ang, ang nanay at ang inyong tatay. O yun. Maganda naman at okay na yung magiging sitwasyon ng Tia Celsa. Pagka umuwi siya ng Equatorial Guinea, magiging okay na sila ng kanyang nanay. Gano'n naman yun. Ano si Tia Celsa? Saan galing to? ¿Dónde está? Ahí, ¿dónde? No hay que preguntar mis cosas. Cada día tú me preguntas, cada día. No así. Saan na si Tia Ya sé, Celsa? señal. ¿Cómo está Tia Celsa? Hay que sentarse, mami. Sí, voy a hacer Para ano, nyang. May kin- estos macungos ya tienen vida. Sí. Pakungo. Ya no está marido, ya está baby ahora bien. Ang ganda nga eh. Ay, kisentarcha, mami. So, nandito po tayo kasama si Tia Celsa. Habang nakikipagchismisan. May chinichismis to eh. Anong chismis siya, mami? Ano? Ikwento mo na siya, mami. Kanina kinukwento mo sa akin ah. Kay chisme. Ay, chisme. Porque hay mucha gente a preguntar. No hay chisme. Oo nga. Anong nangyari? Maraming katanong. Ayun, kukwento ko sa inyo mga ano. Maraming nagtatanong regarding po sa nanay ni Chamame kung kung kumusta ang kalagayan. So, ayan, mga marites, magsilabas po kayo at makinig po kayo sa ikukwento ni Tia Celsa. So, gutom na ako ah. O Chamame, hay mucho gente preguntar, ¿dónde tu mamá? Mucho gente. Sabi ko maraming tao ang nagtatanong, nasaan ang iyong nanay, Chamame? ¿Dónde tu mamá? Mi mamá está vivo, está en Malabo donde mi hermanita. ¿Tu mamá está en Malabo? Mi mamá está, Mama Marta está en Malabo? está en Malabo, está donde Doris. Ha ido a pasar. Ajá. Porque antes tú has dicho a tu mamá no andar. No, ella tenía problemas de piel. Ah, La piel le dolía. Pero ahora está mejor. Ah. Yo he preguntado, mis niños dicen que ella está mejor. no está en Ucumba. No, no está en compa. Ayun. Ha ido a pasar. Tú sabes que año nuevo, cuando Ah. vacaciones, diciembre así, Ah. mucho tiempo sin ver a mis hermanitas. Panitas. Por eso ella ha ido a Malabo para visitar un poco la familia también. que Ayun. So si Aling Doris po ay nasa may Malabo City at ang sabing ganun ni Cesesa ay nagpunta doon kay Doris. At bakit nga ba kinakamusta ni Tia Cesa ang kanyang nanay? Can decir tu mamá está en Malabo? Sí, donde Jerry están ahí. Jerry saber. Jerry está ahí, Pacha está ahí. Ayer decir tu mamá Yo pregunté está. a Jerry cómo está y dice estamos bien. Ah. Pero salimos donde tía Dori. Yo he dicho acerque. Mm-mm. Dice mamá vamos donde tía Dori porque vamos a cortar plátano donde tía Dori. Ah. Yo he dicho está bien idos. Han ido. Ahí dice que mamá hemos encontrado abuela. Abuela está donde tía Dori. Ah. Yo he dicho que cómo está ella. Dice que está bien. Ya has visto. Está mejor. Mm-mm. Está donde tía Dori. Ha ido a pasar. Pero antes enferma. Cuando estaba en Guinea, en Bata, yo preguntaba si habéis visto a abuela. Ellos decían que sí. Mm-mm. Después él me dijo que mamá estaba un poco enferma. Después ya está bien. Mm-mm. Ahora está en Malabo donde Doris a pasar diciembre. Ah. Y también para visitar también ahí. Tengo tres hermanitos ahí. Doris está ahí, Geraldine está ahí, Leroy está ahí, marido de Doris, niños de Doris, Mm-mm. familia. Sí que mamá ha ido a visitar también. Tú sabes que ella, no tenemos papá, solo nos queda ella. Oo. Okay. Sabi ni Tia Cesa, pumasyal daw, nagpunta raw sa may Malabo si Lola Marta para bisitahin yung kanyang anak si Geraldine, si Doris, sabi nga ni Chamame. Isang araw daw kasi, hindi naman nakita lang ni Jerry na kukuha daw kasi ng platan doon kay Doris. Tapos pagkayari ay nakita niya na nandun si Aling Marta sa may Malabo. So, ayun. Sabi ko, di ba may sakit dati yun? Medyo okay na raw yung kanyang nanay. Sabing ganun. Después, Jerry, tu mamá preguntar, ¿tú o no? No habían sentado, solo fueron, cortaron plátano. Han visto a mamá. Ellos no sabían que mamá va a ir a Malabo. Ellos no sabían. Solo cuando han ido para cortar plátano de mi tía Doris. Después ha visto. Después ha visto. Pero no hablar nada. Sí, le han saludado. Ellos Saludar. también le han saludado. Y después, También. Ellos han ido en casa, han dejado abuela ahí. Donde, cuando ella va a Malabo, ella va donde tía Doris. Doris. Ella va donde mi hermanita Doris. Tú sabes que Doris tiene marido, está casada también.
Pero va a volver bata. Sí, después de fiesta, ay, no, a visitar a los niños, sus niños están ahí. Después de fiesta, como diciembre terminando así, fiesta, año nuevo. Ah, ¿Cuántos días ella quiere estar ahí? Puede estar. Ella no tiene bebé pequeño más. sí. Mamá no tiene bebé pequeño más. Para ella estar solo en un sitio, no puede. Ahora ella puede pasear para. Pero ahora tu mamá descansar. está bien o no? Sí, ella está bien. Ajá. Ella está bien. Hasta ahora enfadar contigo. No, mi mamá no enfada conmigo. Es la verdad. Ella no enfada. Ella está bien ahora. Ella no enfadar contigo. Ella no enfada. Cuando yo la voy a ver, abrazo. Co- Ella no enfada conmigo. Solo que ella está lejos. Ah, Pero mi corazón está bien con ¿Quién ella. decir a tu mamá no enfadar? No, no enfada. ¿Quién decir? Yo. Tú Mi corazón lo sabe. Ah, Cuando antes mi mamá enfadaba conmigo, mi corazón decía. Ahora mi corazón sabe que mi mamá no enfada más conmigo. sí. Ayun. Ayun, sabi niya mami at tinatanong ko, hindi na raw galit ang nanay niya sa kanya. Yun daw ang sinasabi ng kanyang puso kasi daw, dati daw alam niya na galit yung nanay niya sa kanya. Tapos ngayon daw yung sa heart ni Tia Cesa hindi na raw galit. So kayo, naniniwala ba kayo? Ako hindi. Pero yun o. Tu mamá no enfadar más. Cuando tu mamá mirar tu visto, ella va a abrazar tú, Sí, va a abrazar. la verdad. Cada día yo estoy rezando, cada día. Pero tú no hablas con tu mamá, ¿cómo va? Ella no está. Sí, ¿por qué Ella tú no no? está. Cuando ella está ahí donde mis hermanitas. ¿Por qué tú no preguntar con Doris? O Doris preguntar a tu mamá enfadar conmigo o no? No, no puede. Ella no enfada. Así su corazón está cuando enfadar, después terminar. Sí, solo así. Cuando ella enfada, después terminar. Sí. Ahora ya terminó, ahora ya no enfada más. Cuando tú volver allí vacaciones después, tu mamá va a abrazar tú. Mi mamá está bien. Mis niños van ahí. Ella está bien con mis niños. Está Eso bien. solo tu corazón decir, no Sí, seguro. mi corazón decir. Pero, Cuando antes- pero no seguro. Seguro, mi corazón decir. Mi mamá ahora bien conmigo. ¿Qué razón? ¿Por qué ahora bien? Porque antes teníamos problemas, después yo rezaba mucho, pedía a Dios cada día, hasta cuando Dios me ha dicho que yo vaya a decir a perdón, yo iba a decir a mi mamá perdón. Pero tú hablando, perdón, antes. Sí, yo le he dicho perdón, cuando yo se lo he dicho, todo salí de mi corazón, todo ya está. Okay. So sabi nga ng Tia Cesa, nirogat ang kanyang nanay sa kanya at yun daw yung kanyang nasa puso niya, yun daw tingin niya. Kasi ganoon daw ang kanyang nanay, pagka daw galit-galit tapos sa mga pagtagal-tagal na hindi nakikita ay okay na. Yun ang sabi niya. So sabi ko sigurado ka ba dyan? Sabi niya sigurado daw siya. Pero yun nga, sa daming ginawa ng nanay niya, hindi natin sure. Yun mga amigo. Sabi ko, ba't di mo tanong kay Doris? O di mo tanong kay kung galit pa? Sabi niya hindi, basta hindi nagalit nanay ko. Sabi niya sa akin, paano pa nakita kayo? Sabi niya mayayakap na raw siya ng nanay niya kapag daw nakita sila. So ibig sabihin, nagpatawad na si Aling Marta sa kanya. Yun ang sabi. Tu mamá perdonar tú? Sí, solamente teníamos problemas, problemas así, mucho. Pero tú hablar, tú perdonar mucho, pero no, ella no aceptar. No importa, Ajá. pero ella es mi mamá. Yo la quiero así. Ajá. Aunque ese día ella no ha aceptado para yo decir perdón. Pero no importa, es mi mamá, yo la quiero así. Pero posible aceptar. Yo estoy rezando cada día, yo estoy rezando. Así, cada día. Pero tú no puedes preguntar a Doris. Yo no puedo preguntar a Doris porque yo soy mayor que Doris. Doris no estaba cuando mi mamá teníamos problemas. Ella no está. No, Doris. Por eso no puede preguntar, no? No puedo preguntar. Oo. Sabi ko, bakit di mo tanong kay Doris? Pinipilit kong nagkaaway sila, di ba? Sabi niya maging okay. Pagka hindi mo tanong kay Doris kung okay na si Aling Marta. Sabi naman ni Tia Cesa, okay na raw sila. So yun, hindi natin alam, pero okay na rin yun. Mahalaga, okay na silang dalawa ng kanyang nanay. Yun ang magandang regalo para sa kanila ngayong Pasko. Ngayong nakaraang Pasko at yun ang maganda. Kasi siyempre at least kapatawad. Si Chamami kasi napatawad yun na yung nanay niya. Pero at least yung nanay niya ay napatawad na rin siya kung ano man yung may kasala, kung ano man. Pero importante Chamami, tu perdonar tu mamá, no? Sí. Oo. Sí, yo no tengo
mi corazón no tiene mi mamá nada malo. Porque Pero ahora tu corazón con tu mamá hacer free o libre? sí, mi corazón está... Desde el día que yo he ido a decir a mi mamá perdón, hasta hoy mi corazón ya no tiene nada para mi mamá. Ah, ahora libre. Mi corazón está libre, por eso cada día... yo Tú rezo, rezar. yo digo su nombre, Dios ayuda a la vida cada día. Esto. Cuando yo escucho, mis niños dicen que mamá, abuela está enferma, mi corazón mal. Hal. Sí, eso mi corazón suele estar mal. Mm-mm. Aunque ella está lejos, yo la quiero así, ella es mi mamá, yo no tengo otra mamá. Yo no tengo papá. Ella Así. ha quedado... Mi abuela ha muerto, mi abuelo ha muerto. Así, Solo tu mamá. Me queda. Aunque ella está lejos, pero yo la quiero así. Aunque ella enfadado, ¿qué yo voy a hacer? La quiero así. Kaya si. Ayan po mga amigo, sabi ni Elsa ay nanay niya at nanay niya ay nanay niya yun at wala na siyang magagawa. Nanay niya yun at ano pa ba magagawa? So, mula doon nung umalis daw siya sa Equatorial Guinea ay napatawad niya na ang kanyang nanay. Kaya ang kanyang puso ay free daw, libre, malaya na. So, wala siyang hinanakit sa kanyang nanay. At yun naman ang gusto natin marinig kasi nung kasakit niya siya na napatawad niya. Siguro on the time na lumuhod si Tia Cesa sa kanyang nanay, yun yung time na dapat ayun yung nagkaroon ng peace of mind si Tia Cesa nung lumuhod siya sa kanya. Lumuhod siya nung the time na bago kami umalis, pero hindi nga mapatawad ng nanay niya si Tia Mami. Pero kasi dapat talaga ganon yung anak ay mahalin, yung nanay hindi dapat matiis yung di ba? Hindi kayang tiisin yung anak at magiging okay din. So napaganda yung pagpunta ni Tia Cesa dito kasi nagkaayos ng kanyang nanay. Yun ang sabi pagka nakita raw sila at nagkita raw sila ay okay na raw ang lahat. So ayun, tingnan natin kasi uuwi din si Tia Cesa sure na uuwi si Tia Cesa kasi kailangan niyang magbakasyon doon sa Equatorial Guinea. Ayun. Dapat nga, yun nga maganda, dapat magpatawaran at kalimutan na lahat ng mga problema sa buhay. Kasi syempre, yung mga hinanakit na yan, diba, tigilan yan kasi wala naman maidudulot na maganda. At hindi ka magkakaroon ng peace of mind kapag kami kaaway ka. Lalo na kung ang pagkaaway mo ay magulang o yung nanay tatay mo, hindi okay yun. Hindi maganda. At hindi ka patatahimikin ng iyong konsensya, lalo na pagka yung inanay mo ay inaway mo. Ganun po yun. Tiya mami, cuando tú padar con tu mamá no está bien porque Dios va a decir, Sí. Dios va a perdonar, ¿no? Dios va a enfadar, Dios no quiere así. Ayan ang Diyos na La siya. Biblia lo condena. La Biblia condena. La Biblia dice, hay que orar a tu padre y a tu madre. Así tendrás un buen camino. Yo lo sé, por eso yo fui a decir a mi mamá perdón. Aunque yo tenía mis razones, porque yo lo hice. Pero yo la fui a pedir perdón para que ella no se enoje. Porque ella es mi mamá, yo no tengo otra. Sabi Hay niya, mucho papá, pero uno mamá, y yo la quiero así. ayan. Sabi ni Tiya Mami, nag-iisa lang kanyang nanay at sabi nga gano'n, ipag-pray nyo ang nanay at ang yung tatay. O yun. Maganda naman at okay na yung magiging sitwasyon ng Tia Celsa. Pagka umuwi siya ng Equatorial Guinea, magiging okay na sila ng kanyang nanay. Gano'n naman yun. So, sana nga, huwag uwi ni Tia Celsa doon maging okay na. At maging okay lahat, pati mga kapitbahay niya. For sure, kasi nakikita nila lahat sa video. Nakikita nila lahat ng mga pinapalabas natin. Kaya for sure, lalo na yung mga sila Doris yan, yung mga kapatid ni yung kwad Tia Celsa. Nakikita nila kung ano yung sitwasyon ng pamilya ni Tia Celsa dito na naging maayos naman. Kaya for sure baka sa akin hindi naman galit yung nanay ni Tia Mami, no? Pero tu mamá no empadar conmigo, no. Ha dicho no empadar, ella no empadar conmigo. Sí. Sí, ella no empadar. Mis niños van ahí, todos. Ella no enfada con mis niños, ella no enfada contigo. Así. Sí, antes ha dicho tu mamá no empadar conmigo, Antes. Hindi galit yung nanay ni Tia Mami sa akin kahit sa mga anak niya. Pagka dumadaan nga dun yung mga anak niya before, binibigyan pa rin naman ni Aling Marta. Pero yun na importante, yung magkapatawaran na po ang lahat. Kaya kayo mga amigo, kaya kung kayo ay merong nakaaway dyan, lalo na magulang mo, kapatid mo, naku, patawarin nyo. O manghingi na sorry. Kasi at the end of the day, pamilya mo yan. At for sure, kaya
makikita kayo sa huling hantungan ng inyong buhay. Huwag naman sabing mamatay. Pero ang ibig ko lang sabihin, mahalin nyo ang inyong pamilya. Mahalin nyo ang inyong mga magulang. Kung nagkasala o patawarin, kung kayo ay nagkaroon ng kasalanan, humingi ng tawad. Ganun lang yun. Para magkaroon kayo ng magandang relasyon sa inyong pamilya. So, ganun po mga amigo. Ang buhay ni Tia Celsa.